No, no, y además no creo que tenga tampoco interés saber todo sobre ese ser. Lo que es importante es que podremos saber si porta un gen de enfermedad, un gen que más tarde desarrollará una enfermedad. Y tampoco, porque esto se puede uno creer, yo me temo que mañana recibir montones de telefonazos en el laboratorio, yo quiero saber si mi hijo... No, no se puede saber de cualquier cosa. Se puede saber de ciertas cosas, de ciertas enfermedades que ya se han estudiado y que se sabe a qué son debidas, es decir, que son normalmente debidas a la modificación de un gen, una modificación que hace que lo que produce ese gen, que es una proteína que puede ser una enzima, es decir, una enzima es una proteína que modifica una sustancia en otra, en el organismo, o que puede ser una proteína que forma parte de la estructura de las células. Pues bien, estas enfermedades que se conocen y que se sabe que son debidas a mutaciones en un gen determinado, eso es lo que se podrá absolutamente diagnosticar intraútero en el laboratorio a partir de velocidades coriónicas, es decir, a las 10 o 12 semanas, como había dicho antes el doctor Barry. Y eso sí que es un servicio que se puede dar ya ahora para una buena... Yo no sé exactamente el número, porque esto aumenta cada día el número de enfermedades que puede diagnosticarse, pero enfermedades muy graves. Y que llevan verdaderamente a una situación, a las familias que son víctimas, por decirlo de alguna manera, de la enfermedad, y a las personas, y evidentemente además a otra cosa muy importante, que es a unos costes sociales para el país, porque estos enfermos son enfermos que generan muchos gastos. Piénsese en el caso de un niño afectado de fibrosis quística que desde que nace hasta que se muere, así de claro, pues está necesitando una serie de cuidados, de atención de varios especialistas, que está sometido a montones de infecciones, porque es una de las consecuencias de la enfermedad, y normalmente es de lo que muere un enfermo de estos, de una infección por una bacteria salvaje que se llama Pseudomonas. Y todo esto genera un montón de gastos, y gastos sociales, gastos muy importantes, y que estos hay que tener en cuenta también, me parece, al tratar de estas cosas. Siempre respetando en estas condiciones la libertad individual, porque esto no se puede imponer a nadie. Es siempre las familias quien deben, es mi opinión, que deben siempre las familias decidir qué hacer en un caso de este tipo. Pero esto se podrá hacer, se hace ya, como digo, para varias enfermedades, unas muy frecuentes, otras menos frecuentes. Cuando digo muy frecuentes, hay enfermedades que es, por ejemplo, 1 en 1000 nacidos va a padecer una enfermedad como puede ser un retraso mental grave, por ejemplo, o esa enfermedad, como hablaba antes, de la fibrosis quística, que afecta a 1 de 2500 nacidos, y que se sabe que verdaderamente, y eso se diagnostica hoy con una certitud del 100% en el laboratorio, pues que va a desarrollar esa enfermedad. ¿Qué hacer? Eso es una cuestión verdaderamente que... Y debe saberlo toda la gente, y yo creo que toda la gente, todos los pacientes, por decirlo de alguna manera, tienen derecho a que se les dé este servicio, y que eso forma parte de la asistencia clínica diaria. Y creo que la obligación de los médicos, de los profesionales, es advertir siempre a la familia de esta situación, y que esto se puede evitar si ellos lo quieren. Si no lo quieren es otro asunto. No por eso vamos a tirarlo a las ortigas, por decirlo de alguna manera, a un individuo, a un niño que salga afectado en absoluto. Pero esto quede claro. Están en nuestro estudio 2 matrimonios. El primero está compuesto por Laura Silla y su marido Fernando Roldán. Esta pareja tuvo una hija creo que tiene 14 años, su hija en este momento, con síndrome de Down. Es así, ¿no? Tu hija tiene 14 años. ¿Qué hiciste cuando después te volviste a quedar embarazada, después de haber tenido a tu hija? ¿Cómo se llama, por cierto? Ana. ¿Qué hiciste después de cuando te volviste a quedar embarazada? ¿Hiciste esos análisis de los que hablábamos antes? Yo inmediatamente me hice la amniocentesis. ¿Porque tenías miedo? Hombre, claro, yo tenía un miedo atroz a que me volviera a pasar lo mismo, claro. Y en el caso de que los análisis te hubieran dicho que ese embarazo venía con las mismas características que el anterior que hubieras hecho. Yo abortar. Yo lo tenía clarísimo desde el primer momento, yo hubiera abortado. Yo sí, mi marido más dudoso. ¿Tu marido, tú? No, yo quizá no, mi planteamiento era, bueno, cuando yo tuve tercer hijo, tenía ya la mongólica, tenía 3 años. Entonces en ese momento se me producían 2 cosas. Primero, tenía claro que la decisión del aborto de la mujer, entonces en cualquier caso la decisión que hubiera tomado ella yo la habría apoyado al límite. Y en segundo lugar, lo que me pasaba en esos momentos es que para mí no era un drama tan grave. Es decir, lo que en un principio, el mongolismo cuando nació en unos primeros días, me pudo producir un rechazo tremendo
y una situación de frustración personal, se me convirtió en algo, bueno, yo creo que hay una vida bastante correcta y de luego muy satisfactoria, muy feliz. Entonces, desde ese punto de vista, no vi, teniendo en cuenta que teníamos 28, 29 años, que la garantía o el riesgo que existía de otro mongolismo no era claro, que la amniocentesis en aquella época tenía una remota riesgo de provocar el aborto. Yo no era una persona absolutamente dispuesta en ese aspecto, ¿no? Sí desde el punto de vista de que si hubiera, por ejemplo, en caso de enfermedades que considero más graves, que creo que pueden hipotecar la vida de una familia, pues evidentemente en ese caso yo hubiera sido también dispuesto, ¿no? Pero creo que quede claro que la decisión de mi mujer y yo la apoyaba en cualquier caso, bueno, absolutamente, ¿no? Así que para ti no hubiera habido dudas. Lo que pasa es que tuviste a un hijo que, por cierto, ¿cómo se llama? Jorge. O sea que no tuvo ningún problema. No. Y adelante. A vuestro lado hay otro matrimonio, Luis Conde y Susana Alcalá, que también tuvieron una historia parecida. Susana, ¿cuál es esa historia? Tú tienes... No, nada que ver, la historia parecida, nada. Bueno, parecida en un sentido, y es que el único sentido que digo que es parecida es que vosotros también tenéis un hijo, o dos hijos, pero vamos, uno. Sí, tenemos dos. Cuéntame. Con mucho orgullo. Pues nada, tuvimos uno, el quinto, luego tuve una sexta... Uno, pero explícame, uno con síndrome de Down. Sí, tiene síndrome de Down. Sí. Tengo cuatro, un quinto con síndrome de Down, una sexta, un séptimo con síndrome de Down y un octavo, un niño. Bueno, entonces, bueno. Explícame. O sea, No, yo no dices que explico no tiene nada nada más, que ver, pregunta tú. que no tiene nada que ver tu historia con la de Laura. ¿Por qué? Pues porque yo tuve el quinto y, no sé, encantadísima de la vida y continué estando embarazada 3 veces más. No tiene nada que ver, vamos. ¿No te hiciste ninguna prueba en los siguientes embarazos? ¿Por qué? Porque me la tenía que hacer. Bueno, por si acaso volvías a tener un embarazo con un hijo con características... Para mí no era ningún problema. Para ti no hubiera supuesto ningún problema. Tampoco para ti, Luis, para tu marido. No, en absoluto. O sea, yo creo que quizás sonará raro, pero en el caso concreto del síndrome de Down, no sé este otro tipo de enfermedades que habéis comentado, para mí es un privilegio tener 2 síndromes de Down en casa. O sea, es la venida del primer síndrome de Down, el primer niño, Álvaro, el quinto, pues significó pues un centro de unión familiar, un rebosar de amor, de cariño, la familia se unió todavía mucho más. El ejemplo hacia los miembros de la familia, los hermanos, son 8 en total, pues también se notaba muchísimo, y tanto es así que después tomamos la decisión pues de adoptar una niña que también tenía el síndrome de Down. O sea, porque el siguiente no era vuestro, sino que es adoptado. El nuestro es adoptado. Explícanos eso, explícanos. Después del quinto tuvimos una niña que era normal, perfectamente normal. Todos son normalísimos. Y después, Cada uno con lo suyo. y después adoptamos una séptima niña que tenía el síndrome de Down. Esto era realmente, para mí al menos, era muy difícil el ver que había en la sociedad española, se daba un caso de una niña que sus padres dejaban por tener, o se abandonaban por el hecho de tener el síndrome de Down, cuando vosotros sabéis pues que permanentemente hay largas listas de espera para muchos matrimonios que están buscando pues adoptar niños pues sanos, perfectos, rubios con ojos azules, como aquel que dice, ¿no? Entonces el ver que una niña, por el hecho de tener el síndrome de Down, Que es rubia con ojos azules. que además es rubia y con ojos azules, Estamos encantados. que bueno, que son niñas que desprenden amor, que la mirada te rompe el corazón, pues que tuviera que estar relegada el resto de sus días a la esquina de un hospicio era muy duro. Oye, Por pero eso, ¿qué tiempo tenía la niña cuando vosotros la adoptasteis? Pues muy pequeña. Muy pequeñita, ¿Pero cuánto? Pues días. días. ¿Días? Sí. Nada más. Lo que establece la ley, vamos. Qué impresionante. Y entonces, ¿esos padres realmente no querían tener a la niña con ellos? Ahí no sabemos, esto ya no sabemos nada y, no sé, fue una adopción como otra cualquiera. Bien, o sea que está clarísimo que para vosotros el plantearse un aborto en el caso de que fuera, de que ese embarazo no viniera como debería venir, ni se os plantea. Tú, Susana, jamás has tenido presente eso en tu vida. Hombre, en mi vida sí, pero vamos, tampoco me preocupa nada. ¿Pero entiendes a Laura? Ah, perfectamente bien, claro que sí, la respeto muchísimo. Pero bueno, para mí no es un problema y para ella a lo mejor sí lo era, no sé, depende de la situación de cada uno y... No sé, somos distintos todos, ¿no? Tú la entiendes también, dices. Yo la entiendo perfectamente, además respeto Claro, su yo también. opinión. Somos, bueno... Claro, lo que pasa es que para mí fue un golpe demasiado duro como para volver a repetir. Depende del Ahora momento lo- que te llegue también, Claro, ¿no? Y yo de a lo cómo estés mejor- tú, de tu evolución, de tu situación. Yo a lo mejor me planteo una adopción y a lo mejor me la plantearía. Ahora, tener yo otro hijo es que me parece demasiada responsabilidad para los otros hijos incluso, ¿eh?
yo no, me parece una suerte para los otros hijos poder tenerlos. ¿Y el día que tú faltes? No, pero bueno, y el día que mañana me puedo morir, ¿y tú? ¿Y qué? Bueno, también es verdad. Y todos sí. los demás. Sí. Y Pero hay cualquiera que que ser estamos aquí. demasiado fuerte. Yo no puedo pensar tanto a futuro, yo pienso lo que hago hoy, lo que hago mañana. Y Lo ya que pasa, está. perdóname, lo que no podemos colocar, y perdóname Mercedes, Sí, no, adelante. lo que no quiero que pueda parecer, es decir, un planteamiento de un aborto, yo creo que es una negación de un futuro, no de un presente, y me explico. Es decir, si nosotros nos planteamos abortar en el caso de que Jorge hubiera tenido síndrome de Down, hubiera sido una decisión de que en el futuro nosotros no queríamos tener un niño síndrome de Down, como no podíamos tener pues otra persona con malformaciones. Es decir, nuestra decisión era, como la de casi todos los matrimonios, cuando deciden tener un hijo sano. Claro, es que Chico-chica. yo no decido tener hijos Ya, tampoco bueno, mucho. yo estoy explicando mi propia experiencia. Sí. Lo que quiero decir es que esto no supone ningún rechazo hacia la hija mongólica que teníamos, que quede claro un poco a la gente que nuestra niña, bueno, estamos con ella encantados. Es la más divertida, aunque tiene un genio de narices, pero bueno, es decir, estamos encantados con ella y la regañamos, la tratamos casi como cualquiera. Pero que en ningún momento el tema de un aborto, de un planteamiento de un aborto futuro, se plantea como un tema de rechazo a la situación que No digo exista. nada. Pero vamos, yo como ese problema no lo tengo, pues Tú no puedo dices que pensar. tú dices que no, has dicho que no tenías hijos cuando querías. Claro, yo me quedo embarazada, vamos. No planeo, ni planifico, ni programo. No entra dentro de mi cabeza, vamos. Me quedo embarazada. Cuando sea y ya está. Hombre, cuando sea no. Procuro no quedarme, pero me quedo. Aquí es responsable. Luis, hijo mío, lo que te espera, porque al paso que vas puedes tener un colegio. Cuento muy mal, ya lo tengo. Yo quisiera decir una cosa. Adelante. El doctor Barry me parece que ha comentado, bueno, pues muy bien, y también que lo has estado comentando, de que hay una información que se da a la embarazada a partir de una edad determinada. Y esto la ciencia pues ha llegado a esto, ¿no? Y al final se le dice, bueno, pues el diagnóstico es tal. Entonces, en el caso concreto del síndrome de Down, que el diagnóstico es, pues tienes un niño mongólico, yo creo que lo que falta ahí es la información siguiente. Es decir, creo que queda incompleta esa información, que no sé si corresponde a vosotros, pero sí que la mujer embarazada que dice vas a tener un síndrome de Down, requeriría tener mucho más información sobre qué significa tener un hijo síndrome de Down. Y probablemente la decisión, no me meto con tu punto de vista, pero probablemente la decisión sería otra. Y probablemente esa información no tendría que venir de un médico, sino probablemente de un padre o de una madre que ha tenido un hijo síndrome de Down. Yo estoy convencido de que si madres embarazadas que tienen diagnóstico en este momento de que tienen un hijo de síndrome de Down y están en la duda de si abortan o no abortan, una conversación con unas personas que han tenido esta experiencia les harían cambiar probablemente de idea. Yo creo que hay una desinformación importante en este sentido. Adelante, sí, doctor. Yo creo que, por supuesto, todo lo que sea mejorar el nivel de información beneficia a todo el mundo. Beneficia a la pareja en primer lugar y da más consistencia a la decisión que tomen acerca de la circunstancia en la que se encuentran. Y yo os oía a vosotros y creo que era vuestra, no discusión, pero vuestro planteamiento o diálogo refleja un poco el que la sociedad es excesivamente dura en cuanto a que sitúa el nivel de normalidad. Es decir, yo creo que evidentemente un niño con un síndrome de Down es un niño que tiene una cromosomopatía y para unas personas puede ser un niño totalmente normal y para otras personas puede ser un niño tremendamente afecto. Entonces, la sociedad en este momento lo que exige, lo que nos exige a nosotros es no solamente tener un niño, sino tener un niño sano y que además sea no sano, sino que tienda a ser perfecto. Yo creo que ahí es donde la medicina no tiene que entrar, sino que lo único que el médico tiene que hacer es informar, reforzar su información. Me parece excelente la propuesta que tú haces, pero la decisión final tiene que ser siempre de la pareja. Yo siempre me acuerdo de Montse Trueta. Me acuerdo, yo no sé si alguno de ustedes recordará una entrevista que tuve la suerte de poder hacer a dos chavales con síndrome de Down en un programa que hice antes en Televisión Española. Y la madre de uno de los chicos, Montse Trueta, es la presidenta de una asociación muy importante relacionada con el síndrome de Down y que ayuda a mucha gente. Y ella habla un poco en la misma línea que tú estás diciendo, ¿no, Luis? Es decir, si hablasen más con las personas y les ayudaran desde el primer instante, otro gallo cantaría para muchas de las familias que han tenido en su... ¿Sí? ¿Querías decir algo por ahí detrás? Sí. Bueno, voy a presentar un poco. ¿Sí? Yo soy médico, trabajo en el Hospital Ramón y Cajal, en la Unidad de Genética Molecular, con el doctor Moreno. Sí. Y concretamente me dedico a estudiar una serie de familias que tienen una enfermedad hereditaria que como resultado da niños con retraso mental. No es el síndrome de Down, es otro síndrome que se llama X frágil y
los enfermos afectados tienen retraso mental. Bien, mi experiencia con las familias de estos niños es que cuando ya en una familia ha aparecido 1, 2 o 10 niños con retraso mental, como me he llegado a encontrar, sí, en distintas ramas de la familia, primos, hermanos, etcétera, la ansiedad que se crea en esas familias del riesgo de tener otros niños con la misma enfermedad es enorme, es enorme. Y lo que ha estado explicando el doctor Moreno de la probabilidad de prevenir que eso suceda, que es cierto que hace a lo mejor 2, 3, 4 años no se podía hacer, y por eso hay familias con un número tan grande de enfermos. Pero hoy, como ha explicado el doctor Moreno, se puede hacer y se puede prevenir, y en el momento en que aparezca el primer niño hay que ir a un hospital. Esa es la cosa que esa es habría la que... cuestión, exactamente. ¿Qué habría Eso que nos hacer? está alertando y avisando una vez que ese niño ha sido diagnosticado de esa enfermedad, igual que de otras enfermedades hereditarias, como ha dicho el doctor Moreno antes, la mucoviscidosis o la hemofilia o 1000 enfermedades que hay. Una vez que el pediatra y los médicos especialistas han llegado al diagnóstico claro de que la enfermedad que tiene ese niño es esa en concreto, efectivamente, tiene que ser remitido él y sus familiares. Cuando hablo de familiares a veces hablo solamente de sus padres y hermanos, en otros casos incluso de sus tíos, primos, primas, etcétera. Tienen que ser remitidos a un centro de diagnóstico genético, concretamente genético molecular en unos casos, en otros casos citogenético, dependiendo de cuál haya sido el diagnóstico. Pero en todo caso tienen que ir a un centro, Sí, a pedir uno de los... ayuda, eso que lo hagan, ¿no? Es decir, eso es importante que lo Exactamente, sepan. sí, eso es importante. Eso es absolutamente Y básico. como digo, mi experiencia con las familias es que se genera una enorme ansiedad Claro. y una enorme preocupación por la posibilidad de que otros individuos de la familia, aunque ellos sean sanos, puedan tener descendencia afectada. Sí, pedían la palabra en la mesa. El doctor Hay Herranz. muchas cosas. Bueno, a mí me parece lo que se ha dicho como es un asunto que afecta muy profundamente la ética médica. Yo quiero, en primer lugar, señalar esto, es decir, la relación médico-paciente si ha tenido un enriquecimiento muy grande en los tiempos recientes en que la ética ha cobrado una fuerza particular, precisamente es haber convertido al paciente en un adulto moral, no el viejo régimen que tiene muchas virtudes cuando está bien practicado, pero hay una variante mala de lo que se llamaba paternalismo médico, en que el médico tomaba decisiones y el paciente no intervenía. A mí me parece que cuanta más información haya, tanto mejor, porque puede haber entonces mucha más responsabilidad. Sin embargo, creo que merece la pena llamar la atención sobre un punto, y es que muchas veces se dice que el consejo genético tiene que ser un consejo es decir, que no juzga, que simplemente da información. Yo creo que eso no es lo que los pacientes esperan del médico. Porque claro, acabamos de decir, hay unas informaciones complementarias que a veces el médico no da, que pueden tener una enorme significación y decidir decantar hacia un lado u otro la decisión que se toma. Por otra parte, yo creo que una de las cosas más importantes del diagnóstico genético no es hacer daño. Me refiero a lo siguiente, si tratamos la relación entre diagnóstico genético y seguros de vida o seguros de salud, genética y con empleos de trabajo, en un momento en que el paro es alto puede haber una discriminación y crear chatarra genética que queda marginada porque puede haber una predisposición a alguna enfermedad. Claro, en el Código de Ética Médica español dice que el paciente no nacido ha de ser tratado con los mismos criterios de prevención, diagnóstico y tratamiento que los demás. Yo creo que hay campos de terapéutica, que hablaremos después, pero creo que en este aspecto determinado del diagnóstico, yo creo que para aclarar un poquito las cosas, se suele hacer o debe hacerse en dos situaciones. Cuando la familia tiene antecedentes de enfermedad transmitida hereditariamente, porque entonces se pueden dar consejos antes del matrimonio. Por ejemplo, la enfermedad de Tay-Sachs en Nueva York, los niños nacen con ceguera, con deficiencia mental profunda, a base de aconsejar a la gente y a la gente joven, decirle, debéis ver si sois portadores del gen, no os hagáis novios un positivo y una positiva, porque los niños nacerán con la enfermedad. Y dice, ya no hay cuadros de romper corazones y cosas así, sino que la gente vive con su enfermedad, la asume y sabe cómo ha de proceder para evitar que se produzcan estas tragedias. Yo creo que hay mucho campo de consejo genético, incluso de consejo prematrimonial, que puede servir para dar
imaginar, no sé, esta enorme capacidad benéfica que tiene el diagnóstico genético. Puede hacer daño, pero creo que puede hacer una enorme cantidad de bien. Vamos a ver, doctor Moreno me pide la palabra, pero yo quisiera preguntarle una cosa. ¿Está en sus manos, en las manos de los expertos en genética, hoy en día, o lo va a estar muy pronto, la posibilidad de cambiar el gen defectuoso que afecta a ese niño que va a tener un síndrome de Down por otro gen que sea correcto y le evite tener esa enfermedad? A lo mejor le estoy haciendo una pregunta que es una barbaridad, ¿eh? Pero porque pone una cara usted como si fuera muy complicado. ¿Es posible eso o no? Casi como si fuese una pieza de un coche, quiero decir, sacas la que va mal y pones otra que esté bien. Si me permites, antes quería hacer una anotación a lo que acaba de decir el amigo Gonzalo. Es verdad que hay que hacer esos consejos, he citado el caso de la Taix-Sachs, que se lleva a cabo. Esto no impide que pueda haber dos personas que se casen, que tengan hijos porque se quieren y que pasen por encima de los consejos del genético y de los demás. Y a eso hay que darle una respuesta. Y ahí no hay más que el diagnóstico prenatal o preimplantario, no hay otra respuesta. O sea, porque eso es muy bonito, pero lo sabemos todos, estas cosas no las controlamos. Y lo que yo quiero decir, a nadie hay que obligarle, escuchando antes a las dos familias que nos han hablado aquí, yo las entiendo perfectamente a ambas. O sea, yo entiendo perfectamente la posición de las dos, completamente. Y no es lo que yo haría, entre paréntesis, en un caso de esos. Para algunas cosas las tengo claras, otras no sé lo que haría. Pero lo que quiero decir es que hay que darles siempre la información y la posibilidad a las gentes de poder elegir. Y efectivamente, el doctor García Marcos hablaba antes de la enfermedad X frágil. El problema es que no es que haya que buscar esas familias. Las familias en general vienen a vernos. Nosotros no vamos a buscarlas. Cuando saben que se hace esto, vienen. Y sobre todo son chicas las que vienen, porque es una enfermedad ligada al X. Es decir, que la padecen los varones y las hembras no la padecen o solamente en un grado menor. Pero sí que están preocupadas las hermanas de un varón afectado de la enfermedad de tener hijos afectados por la enfermedad. Y tienen el 50% de probabilidades de tener un hijo varón afectado. Eso es muy grande. Entonces vienen a ver si son portadoras antes de casarse o de tener hijos, en general, si están informadas. Desgraciadamente, a veces llegan tarde, lo he explicado antes, porque antes no se podía hacer esto, ahora se puede hacer. Y como ahora se puede hacer y están informadas, pues vienen, ¿seré yo portadora? Antes de pensar en nada, se le puede diagnosticar si es o no portadora. Si no es portadora, qué bien, todos contentos. Si es portadora, pues se podrá luego hacer un diagnóstico natal o un diagnóstico preimplantatorio. ¿Me contesta lo del gen defectuoso? La pregunta era... La pregunta es muy concreta. Es, en el caso del síndrome de Down, estamos hablando, si se descubre cuál es el gen que ha provocado... No se conoce. Todavía el de Down no se conoce. Se sabe que está en el cromosoma 21, puesto que va asociada a la transmisión de 3, es decir, cuando hay 3 cromosomas 21 en lugar de haber 2, que es lo normal, pues es por un exceso, digamos, de gen, pero no se conoce, que yo sepa. No sé si se sabe, a lo mejor se sabe mañana o pasado mañana. Esto va tan a prisa que se puede saber mañana pasado. Ya. Ahora, sustituir, en ese caso no, porque en ese caso lo que hay es un exceso, simplemente es un exceso de gen. Ahora, hay enfermedades... Claro, hay que entrar en términos técnicos, enfermedades dominantes, enfermedades recesivas, etc. Hay enfermedades que es por defecto de algo, pero hay otras enfermedades que es por desarreglo, por exceso o por otras razones. Entonces es muy difícil, cada caso había que tratarlo de una manera específica. Bien, vamos a... Sí, tenemos que hacer un alto para la publicidad. ¿Quiere usted añadir algo? No, que haya enfermedades en las cuales se ha conseguido transferir el gen sano y se han curado. Que hay niños por ahí que tenían niños de burbuja, que le falta una enzima, la adenindeaminasa, se le ha sustituido y viven, es decir, expectativamente van creciendo las células buenas, las que están, y están curados. Eso es fantástico, no me digan a mí que no es impresionante. Es formidable. Bueno, vamos a la... después seguimos hablando de esto. Hay una noticia que se ha producido hace muy pocos días en Barcelona y que es la siguiente. Se ha podido escoger el sexo de una criatura, lo que se va a ser una criatura, para que naciera con
o sea, para que fuera niña, para que no fuera portadora de una enfermedad, en este caso la hemofilia. Tan solo se conocen 3 o 4 lugares más en el mundo, junto al Instituto de Xeus en Barcelona, que pueden realizar estas técnicas. Antes de seguir hablando de la genética, vamos a hacer un alto mínimo en el camino para que el doctor Barri nos explique cómo ha sido esta experiencia tan bonita, porque es realmente la primera en nuestro país. Bueno. ¿Qué han hecho? Nosotros en el Instituto de Xeus hace 6 meses que, en colaboración con el Departamento de Biología Celular y Fisiología de la Universidad Autónoma, que dirige José Gozcue, empezamos un programa de diagnóstico preimplantacional, es decir, un grupo de investigación en embriones humanos para hacer estudios en estos embriones antes de ser implantados en el útero de una mujer, siempre en casos de familias afectadas de alguna enfermedad hereditaria que les obligara a someterse a estas técnicas de diagnóstico previo a la implantación. En este caso concreto, la primera aproximación que se hizo fue un estudio, en un caso de hemofilia, del sexo de los embriones, sabiendo que la hemofilia es una enfermedad que afecta a los varones y que es una enfermedad ligada al cromosoma X, es decir, que la transmiten las mujeres. Todos los embriones femeninos que aquella paciente pudiera tener iban a dar lugar a recién nacidos, a niñas, en este caso, sanas. La aplicación de esta técnica permitió establecer un embarazo gemelar, que está que la mujer está esperando 2 niñas. Que está evolucionando correctamente y que yo creo que abre una puerta para el diagnóstico, en primer lugar, de todas estas enfermedades, en principio, enfermedades hereditarias ligadas al cromosoma X, es decir, que van a ser padecidas por hembras o varones, según qué tipo de enfermedad, y que luego van a ser también aplicables a otras enfermedades que afectan a un gen concreto, como hablaba Felipe de la mucoviscidosis, y que con una sonda, es decir, con un reactivo especial, permitan el diagnóstico ya en el embrión. Usted sabe perfectamente, doctor, que se abre una puerta verdaderamente apasionante para mucha gente y peligrosísima para otros, porque ¿se podrá escoger el sexo de nuestros hijos? Yo creo que por ley en nuestro país no está permitido aplicar cualquier técnica que permita seleccionar el sexo de un recién nacido o de un hijo si no hay una enfermedad que justifique la aplicación de esta técnica, como es el caso en que estábamos comentando en este momento. Le felicito, de verdad, desde luego en The Xeus no paran ustedes de hacer cosas importantes, así que muchas felicidades. Lo que pasa es que quiero seguir hablando de la genética, no quería dejar pasar ese asunto, pero quería seguir hablando de la genética porque realmente la genética es la esperanza de la medicina. Hasta ahora los médicos luchaban por curar las enfermedades. A partir de ahora, y eso está a la vuelta de la esquina, y cuando digo la vuelta de la esquina es realmente aquí mismo, lo que tendremos que hacer es evitar que se produzcan, y lo podremos hacer. Dicen que entre todos los poderes del mundo, el verdadero poder es el poder científico, y dentro de ese, el máximo poder, el poder genético. Así que están de enhorabuena todos los biólogos que han tenido que luchar probablemente y estudiar muy duro para llegar a sus profesiones, pero ellos son los que en este momento tienen en sus manos un poder inmenso. El profesor Severo Ochoa, tristemente ya no está entre nosotros, dijo una vez: la manipulación genética puede dar un gran beneficio a la humanidad si consigue convertir en normal un ser humano que presente malformaciones en sus genes. Doctor Moreno, se trata pues de conocer la función de cada uno de nuestros genes, de esos 100.000 aproximadamente que tenemos cada uno, y sobre todo en esos genes donde al parecer residen las enfermedades hereditarias. Esa es la labor del proyecto Genoma, ¿no? También un proyecto del que oímos hablar mucho. ¿Esa es la labor? Sí, efectivamente esta es la labor de los proyectos Genoma, no hay uno solo. Esto que hay proyectos, bueno, pues en Estados Unidos, en Europa, a nivel europeo, en el que participan pues todos los países de la Comunidad Económica Europea, diré más, y ahora pues los países que se llaman EFTA, es decir, países que quieren entrar en la Comunidad Económica Europea como Noruega, etc. Bien. ¿Se trata pues de localizar los genes? No, se trata más, se trata de localizarlos, secuenciarlos. Ya empieza a utilizar palabras que no me gustan nada. Lo voy a explicar rápidamente. Los genes están hechos de ADN. El ADN es una molécula química. Para imaginársela, uno puede imaginarse la molécula, pues es como una vía de un tren. Y una de las, diría yo, una sola de las vías del tren. Un cromosoma es una molécula de ADN más proteínas. Bueno, pues la molécula de ADN, imaginemos, ¿no?, que el cromosoma, uno de los cromosomas que tenemos, empieza el ferrocarril que va de Oviedo a Murcia.
otro cromosoma más pequeñito puede ir de Segovia a Cuenca, etc. Bueno, y en esas moléculas de ADN tenemos dos cromosomas iguales en 23 pares de cromosomas, ¿de acuerdo? 23 pares de cromosomas. Y en ellos están los genes, por duplicado. Los tenemos por duplicado. Una enfermedad genética puede aparecer porque los dos genes, uno que está en un cromosoma y otro en el otro cromosoma, fallan. Eso es una posibilidad de enfermedad genética. La otra es simplemente por el fallo de un solo gen. Pues bien, entonces de lo que se trata es de localizar esos 100.000 genes aproximadamente, que es lo que se estima, dónde están en cada uno de los cromosomas. ¿Y por qué localizarlos previamente? Porque no sabemos dónde están. Hay muchas enfermedades que no tenemos ni la más... Iba a decir una... Puñetera, iba a decir puñetera. No, iba a decir zorra, hombre. Zorra, pues zorra. No pasa nada. La Venga. más zorra idea de dónde están. Para eso se está haciendo el proyecto Genoma. Esa es una de los fines. Y para eso, bueno, se utilizan lo que se llaman marcadores, etcétera. Esto ya es muy técnico, paso sobre ello. La cuestión es que tenemos en nuestras manos la posibilidad ahora mismo de localizar todos los genes humanos, es decir, todos los trocitos de esos cromosomas que sintetizan una proteína que es esencial para constituir las células de los que estamos constituidos, para nuestro metabolismo, para el crecimiento, para todo, para pensar, incluso. De eso están constituidas las neuronas. Pues bien, esos genes, ahora está abierta la posibilidad de conocer la estructura de ellos. Hay una discusión, entre paréntesis, una discusión entre los que dicen, estoy hablando ya de científicos, dicen, hay que secuenciar todos los genes, ahí está todo el mundo de acuerdo, hay que secuenciar todos los genes que lleva el hombre. Y hay otros que dicen, no solamente los genes, sino otro ADN que otros llaman ADN basura, es decir, el ADN que está entre genes. Y para ello tienen también argumentos muy valederos, a propósito ya del conocimiento. Ahora, lo que me parece a mí personalmente esencial y que debe de hacerse es efectivamente el estudio de todos esos genes. Y no solamente conocer la secuencia, porque conociendo la secuencia de ADN, es decir, cómo están las bases, los ladrillitos de lo que están hechos los genes, digamos, de ahí podemos deducir cómo es la proteína. Y deduciendo cómo es la proteína, podemos incluso intervenir para la curación de esas enfermedades más tarde, por medio de la terapia de la cual vamos a hablar dentro de un instante. Por lo tanto, eso es esencial, conocer, y creo que es muy importante apoyar estos programas de estudio a nivel europeo, a nivel chino y a nivel de Madrid, en fin, por todas partes, para que realmente el conocimiento aumente. Y de ese conocimiento van a salir posibilidades terapéuticas totalmente nuevas. Salaba, tú lo decías hace un instante, es el futuro de la medicina. Esto lo he leído esta tarde, es una última revista de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Exactamente esto es el futuro de la medicina y está hablando justamente a propósito de que ahora aparecerán nuevos métodos de curación para la enfermedad, porque Claro. van a aparecer nuevos métodos a nivel químico y a nivel genético, que creo que vamos a hablar más tarde. Hay que decir, en todo caso, que cuando el doctor Moreno dice que hay que insistir, hay que perseguir, hay que saber, desde luego hay mucha gente que está luchando. Por ejemplo, en la Universidad de Deusto, por impulso de la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya, se ha creado la primera cátedra del mundo sobre derecho y genoma humano. Es decir, vamos poniendo ladrillos a esa carretera o a ese camino. El doctor Moreno es el responsable de uno de los laboratorios que en Europa están elaborando lo que se llama el mapa genético. Mapa genético, esa es una palabra que ustedes se preguntarán lógicamente, ¿y eso qué es? No me extraña nada que se lo pregunten, pero él nos lo va a explicar, porque además lo explica con un símil que creo que se entiende bastante bien. ¿Qué es eso? Porque al fin y al cabo estamos hablando de nuestro propio cuerpo. ¿Qué es el mapa genético, doctor Moreno? Saber determinar dónde están esos genes que todavía no conocemos, exactamente en qué sitio están, en cada uno de los cromosomas. Cada cromosoma tiene, pues, los hay más grandes, el cromosoma llamado 1, porque los cromosomas se enumeran de 1 hasta 23, efectivamente. Les advierto que el doctor... ¿Saben eso que la fama que tienen los sabios distraídos? Pues aquí tenemos uno. Es el típico prototipo de sabio distraído. Todos sus alumnos le adoran. Bueno, no sabe lo que es verle en el hospital. Y no me ponga esa cara, doctor Moreno, porque es completamente cierto. Venga, siga. Mire que no es acordarse que tenemos 23 cromosomas, doctor Moreno. Adelante, ¿qué es el mapa Que sí genético? lo sabía, mujer, que sí lo sabía. Adelante. Bueno, el hecho es que, decía, por ejemplo, hay unos cromosomas más grandes que otros y por lo tanto los más grandes probablemente tienen más genes, pero esto todavía no está claro, o sea, habrá que seguir investigando. El hecho es que el mapa genético consiste en preparar
vuelvo al símil, por favor, permitidme esto, al símil que utilizaba antes, a saber, yo sé que hay un cromosoma, por decirlo de alguna manera muy simple, un ferrocarril que empieza en Santander y que termina, pues, en Almería, pongamos. Pero lo que no sé, y yo sé que ese ferrocarril pasa, pues, por Burgos, sin duda ninguna, puesto que viene de Santander, y va a pasar por Madrid y probablemente por Córdoba. Pero yo ahora mismo no sé por dónde otros sitios pasa, por dónde pasa, o sea, porque no me sé toda la geografía española. Entonces lo que se trata es de poner nombres a diferentes, en ese camino, poner nombres lo más próximos posibles y poder reconocer los pueblos. Entonces, si empiezo a pensar desde Santander, probablemente pasaré por Torrelavega, que no lo conozco ahora mismo, pero el mapa genético ya tiene que generar un marcador que se va a llamar Torrelavega. Otro más tarde, por Reynosa, probablemente, no lo sé. Bueno, y así sucesivamente. ¿Para qué es útil esto? Y esto deben ser los marcadores lo más próximos posibles. ¿Para qué es útil esto? Para localizar genes de enfermedad. Enfermedades hereditarias que se conocen desde los griegos y desde los egipcios, que están ahí, que se saben que se heredan, pero que no se sabe por qué, cuál es la causa, ni dónde están. Y, bueno, uno puede decir que Dios no las envía, pero si uno no piensa en esas cosas, sino que es una cuestión debida a alteraciones de genes, uno puede deducir, utilizando esos instrumentos, para localizar exactamente un gen de enfermedad. ¿Dónde está? Si está entre Santander o Torrelavega, o entre Madrid y Ocaña. ¿Y eso por qué es interesante? Pues es interesante porque a partir de ahí ahora, ese trozo de ADN que sea pequeñito y cada vez más pequeñito, ese trozo de cromosoma se puede aislar y analizar en detalle, como decía antes, estudiando cuál es ahora la secuencia del gen, es decir, cómo los 4 ladrillitos de diferentes colores, 4 ladrillitos que forman el ADN, cómo están alineados unos con relación a otros, y eso nos permite determinar a qué sirve ese gen, por decirlo de alguna manera, en cierta manera, a qué sirve. Y por lo tanto, una vez más, en qué interviene, y también a partir de eso ya es ingeniería, ya es muy difícil, vamos, ingeniería química y todo lo demás. Se pueden diseñar nuevas drogas para curar la enfermedad, eso es lo primero. Ahora mismo, pues enfermedades que ahora se están curando con ciertas drogas, uno puede pensar que de aquí a 5 o 10 años... Por ejemplo, ¿cuáles? Esa es una pregunta bien difícil. Habrá que hacer la investigación antes. Pero no hay ninguna enfermedad que ya se pueda, en ese sentido, de la que... Están haciendo diseños, los ingenieros que trabajan con ordenadores están haciendo diseños a partir de proteínas conocidas. Pero todo es una cosa que puede ir, es cuestión de días, ¿no? Por lo que usted nos decía, Hombre, va a una de días, velocidad impresionante. O de meses, pero quiero decir, muy rápido. No, la verdad es que va muy impresionante. Yo tengo aquí una, también me lo he leído esta tarde preparando un poco esta charla, y he visto cómo progresa, es exponencial lo que se está conociendo, sea de esos marcadores de lo que había antes, sea de genes, dónde están, sea de la estructura, sea de mutaciones, es decir, que ahora ya se conocen las alteraciones en ciertos genes específicas. Las alteraciones, ¿qué es lo que ha pasado ahí en eso? Y es un simple cambio de un ladrillito azul por un ladrillito rojo, el que puede causar una enfermedad terrible, como el caso de la mucoviscidosis o cualquier otra enfermedad. ¿Qué es eso, Ela? La mucoviscidosis es la fibrosis quística, son unos niños, es una enfermedad muy frecuente y una de las más, vamos, de las primeras que se conoció el gen y que ahora está más estudiada, está haciendo muchísimos ensayos para la terapia genética. Es decir, a ver si se puede dar un gen sano para reemplazar la función de los genes defectuosos. ¿Y que esto ahora nos va a... ¿Eso es posible? Sin duda ninguna va a ser posible. A mí me piden la palabra en la mesa, sí, hecho. Por efectivamente. Ejemplo, eso es lo que se está usted antes ha trabajando mucho en una sustancia, en esta enfermedad, en la mucoviscidosis o fibrosis quística. El transporte en la secreción va mal porque falta una sustancia transportadora, por decirlo muy simplemente. Se está ya conociendo y se va a tratar de que esta sustancia sea producida mediante bacterias o células que han sido manipuladas y se les introduce el gen y ellas empiezan a fabricar esa sustancia. Si nosotros conseguimos transferir al paciente esa sustancia, sus células empezarán a segregar bien. Antes dije cómo los niños que padecen la enfermedad esta de falta de defensa inmune, los niños burbujas, son ya tratados y curados. Simplemente el gen que le tienen, defectuoso, se ha identificado como gen normal de células normales. Se ha multiplicado, hay una enzima maravillosa, una sustancia que es capaz de multiplicar de modo explosivo copias exactamente iguales de un gen. Y podemos tener un tubo de ensayo millones y millones de copias de ese gen. Y ese gen, si lo ponemos en lo que sea, en un vector, un virus, que lo sea capaz de meterlo en la célula en un sitio, a lo mejor conseguimos que vaya a un sitio bueno, empiece a funcionar y cure la enfermedad.
Claro, es muy complicado porque los genes están muy relacionados unos con otros y tiene que ir a un sitio determinado, no crear una catástrofe donde se mete y entenderse muy bien con los vecinos. Pero cuando esto se consiga, se podrán curar muchas enfermedades. Antes, cuando salió el episodio que nos ha contado el doctor Barry de la selección preconcepcional de sexo, bueno, en los periódicos hoy aparece que ya se ha conseguido por ingeniería genética producir la proteína que ya en el caso, las hemofilias hay varias, pero en la más frecuente ya se ha hecho. Si nosotros dentro de poco conseguimos fabricarla en cantidades industriales, cosa que las bacterias se encargarán de hacer, ya no hace falta eliminar niños. Porque yo no sé, yo soy muy feminista. En medicina existe una situación terrible de discriminación de la mujer, en todos. Y soy un abogado, pero claro, no quiero que ellas puedan transmitir la enfermedad y eliminen a los niños o no los conciban siquiera porque van a padecerla. Vamos a hacer justicia, que los niños vivan con la ayuda de este tratamiento que ya se ha conseguido y, no sé, las mujeres puedan seguir transmitiendo la enfermedad sin limitación porque ya hemos encontrado el remedio. Este es el gran futuro. Yo creo que hay una gran promesa que no viene solamente, o que pienso yo que no debe venir por la vía de la eliminación, sino de la curación. Y creo que cuando se mata a un niño con una enfermedad genética, estamos destruyendo la posibilidad, no solamente de tener el dolor, que es lo que nos incita a trabajar, sino, por decirlo muy crudamente, un maravilloso ejemplar en el cual poder experimentar conforme naturalmente a la ética de la experimentación humana. Es decir, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Gonzalo dice. Yo creo que el diagnóstico tiene que proseguir mientras la terapéutica no es factible. Lo mismo podríamos aplicar, en ese caso de la hemofilia, por ejemplo, a la diabetes. Es decir, si a través de una terapia génica somática pudiéramos incorporar alguna célula del organismo de un diabético, un gen productor de insulina, pues íbamos a liberarle de la esclavitud a este diabético de tener que administrarse diariamente la insulina. Por supuesto que la orientación que yo creo que hay que seguir no es una orientación a eliminar genes afectos, sino lo que pasa es que muchas veces estas técnicas de diagnóstico preimplantacional permiten conocer mejor la enfermedad y permiten conocerla en estadios más iniciales y eso sin duda alguna es un paso muy importante para llegar a una terapéutica adecuada. Tenemos un reportaje que hicimos en el Ramón y Cajal donde trabaja el doctor Moreno con un equipo que, como digo y he dicho antes, le quieren mucho, aunque él se enfade conmigo porque yo lo diga. Pero allí estuvimos en el laboratorio hablando con los biólogos y los médicos. Muchos de ellos están también aquí en directo con nosotros esta noche. Todos son muy jóvenes y, como digo, trabajan a las órdenes del doctor Moreno. Estas son sus palabras. Estamos en uno de los 22 laboratorios que en toda Europa están confeccionando el mapa genético. A mi lado una de las personas que trabajan, entre los muchos que están trabajando en este laboratorio. Aunque ya sé que es complicado hablar de esto para que todos lo entendamos, pero dime en qué consiste tu trabajo. Bueno, nosotros estamos trabajando en una enfermedad hereditaria que se llama atrofia muscular espinal, que está localizada en el cromosoma 5. Tú, cuando te pusiste a estudiar, biológica supongo que estudiaste, ¿no? Bien. Cuando te pusiste a estudiar esa carrera, tenías la ilusión, supongo, de estar aquí sentada en un laboratorio como este. Bueno, ¿te consideras una privilegiada por estar trabajando en este laboratorio, precisamente uno de los 22 que estáis confeccionando el mapa genético en Europa? Pues la verdad es que sí, es una gran ilusión haber acabado la carrera y según, bueno, tan jóvenes, ¿no?, como nos ven por aquí, pues estar trabajando en algo que realmente parece ser que tiene bastante importancia. Es el futuro de la medicina, eso dice todo el que sabe de esto. El gran paso a dar es en el mundo de la genética. ¿Sois conscientes de estar en un barco que está, o mejor dicho, en un transporte que está muy, muy avanzado, que puede dar muchísimas buenas noticias a la humanidad? Sí, yo soy consciente. Lo que pasa es que queda tanto por saber que tampoco sabemos ni hasta dónde podemos llegar ni hasta dónde se puede dejar las cosas. Muchos dolores de cabeza, eso sí queda. Dime, ¿quién es para ti Severo Ochoa? Un genio de toda la ciencia, vamos. Yo creo que sería como decir el abuelo de todos nosotros. Aquí en este laboratorio lo que estáis haciendo, por lo que estamos viendo, es un trabajo muy puntero en la medicina. ¿Eres consciente de que muchos de los médicos que nos pueden ver, que nos estarán viendo, muchas de las cosas que vosotros hacéis ni las entienden, aunque sean básicos para su trabajo? Lo cierto es que sí, que es difícil comprender estas técnicas, comprender su aplicación y comprender el alcance de los diagnósticos que se pueden realizar, sobre todo en las familias en las que hay enfermos con enfermedades hereditarias, ¿no? Es cierto que muchos de los médicos
digamos que les cae un poco lejos del campo normal de ver pacientes o de estar en un quirófano operando, pero precisamente de lo que se trata es de prevenir. ¿Sois conscientes de que sois el futuro de la medicina? De alguna manera sí, de alguna manera somos conscientes de que la genética es un campo que está evolucionando muchísimo y que además va a tener trascendencia e importancia a nivel social y a nivel clínico, de la pura clínica. Dime quién era Severo Ochoa para ti. Pues la verdad es que siempre, cuando uno empieza a estudiar la carrera, digamos que punteramente en España tiene dos modelos a seguir. Uno es Ramón y Cajal y otro era Severo Ochoa. Trata de explicarme, digamos, en palabras que pueda entender todo el mundo, cuál es el día a día de tu trabajo, en qué consiste. Bueno, nosotros lo que estamos es localizando elementos hereditarios, nosotros llamamos marcadores, a lo largo del cromosoma 5. Trabajamos con el cromosoma 5 y luego hay otros laboratorios que tienen otros cromosomas en Europa. Y entonces con estos marcadores en un futuro se podrá localizar enfermedades hereditarias, o sea, genes que son los responsables de enfermedades hereditarias. Oye, ¿por qué te dedicas a esto? ¿Eres una persona con una vocación clara desde muy joven? Sí, yo siempre quería hacer biología. De hecho, yo podía haber entrado en medicina y luego al final siempre dije que quería hacer biología, o sea, quería hacer investigación, aunque también podría haber hecho investigación siendo médico. Para ti, un nombre como el de Severo Ochoa, ¿qué te trae a la cabeza en este instante? Hombre, me parece un gran científico y me parece además que ha abierto unas puertas súper importantes en la ciencia, y más concretamente en la genética. Perdona que te moleste y te interrumpa en tu trabajo. ¿Cuál es qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu trabajo como biólogo? Mira, yo aquí estoy haciendo el diagnóstico genético de una enfermedad, bueno, por no decir, la enfermedad hereditaria más frecuente, que es la fibrosis quística. Entonces, es una enfermedad que se presenta generalmente en los niños recién nacidos o con corta edad, y es bastante grave en la mayoría de los casos. ¿Tú crees que vais a una velocidad mucho más importante de lo que la gente cree? ¿Que se están consiguiendo cosas prácticamente, casi diríamos que mensualmente, por no decir diariamente, en vuestro terreno? Mira, el otro día estuvimos hablando que con Severo Ochoa ha muerto el nacimiento de la bioquímica. Para mí, o sea, nació la bioquímica en principios de 1900. Estamos en el 1993 y somos capaces de crear seres clónicos, de curar enfermedades genéticas que ni siquiera se sabía de dónde procedían ni nada. O sea, para mí es un paso, es mayor que la revolución industrial, mayor que haya podido existir. Por ejemplo, ¿a ti qué es lo que más ilusión te haría como bióloga? ¿Qué sería lo que, digamos, te haría completamente feliz descubrir, tener entre las manos? Para mí, como bióloga, lo que más me hubiese gustado o me gustaría hacer en un futuro sería participar en un grupo en el que se pudiera clonar un gen responsable de una enfermedad genética. Para mí es, vamos, lo más. O participar también en un grupo donde se determine una forma de curar una enfermedad genética. No se podría hace 50 años ni soñar que se podría curar una enfermedad genética de estas. Es imposible, vamos, para la mente de nuestros abuelos es imposible. Curar una enfermedad como la fibrosis quística, como la atrofia, o dentro de un tiempo supongo que hasta el síndrome de Down, los niños son normales. También dice la gente que está en vuestras manos un futuro aterrador de la humanidad. Bueno, eso la verdad es que es posible pensarlo. O sea, teniendo el pasado que tenemos con con ciertos grupos que creen que son mejores, que intentan superar una raza, a mí la verdad es que también me da miedo que si llegara en un futuro el hombre a poder crear fetos a nivel de laboratorio, todo el mundo querría elegir un hijo perfecto. Un hijo como Kim Basinger y Einstein, una mezcla de los dos. Entonces sería aterrador porque cualquier otro niño que fuera dentro de la normalidad, por no decir ya fuera de la normalidad, pues estaría desechado totalmente en la sociedad. Vamos, que se abortaría de él. Qué suerte tener un trabajo que os causa tanta pasión a todos los que estáis aquí. Tú, Fernando, querías decir algo. Yo les quería decir que me gustó mucho conoceros de verdad y me hubiera gustado que pudierais hablar más. Pero gracias de verdad por vuestras palabras. Tú, Fernando, también eres un apasionado de tu trabajo, ¿no? Sí, bueno, un biólogo. Creo que estás estudiando quinto de biológicas en Madrid. ¿Qué querías decir? No, yo lo que quería decir es que hemos perdido, bueno, con todos estos, hablando tanto de genética humana, que todos estos descubrimientos que, bueno, nos llenan de gozo a todos,
pues realmente estamos un poco perdiendo de vista otro aspecto de las nuevas biotecnologías que creo que es muy interesante, y es que tienen la capacidad de transformar nuestro entorno muchísimo, puesto que ahora mismo podemos empezar a diseñar animales, a diseñar plantas. Es decir, se nos abre ante nosotros un abanico de posibilidades a la hora de actuar prácticamente como creadores. Tiene de momento sus limitaciones, pero se nos está abriendo unas posibilidades muy grandes, y esto ahora mismo no se sabe muy bien quién lo va a controlar ni cómo se va a poder controlar. ¿A ti te produce cierto miedo eso, lo que tienes en las manos? Sí. O Sí, sea, porque... a mí no como persona, pero quiero decir que ahora mismo, o sea, estamos ante... Se nos abre un panorama tremendo en el que se pueden modificar muchísimas cosas. Entonces, nunca se había jugado con una cosa tan delicada como es la vida. Quizá ahí es donde llegan los límites, ¿no? Uno de los temas que tiene que estar todavía encima de la mesa. Yo, antes de llegar a los límites, que es el tema que está poniendo Fernando Rocho encima de la mesa, quisiera preguntarle, doctor Moreno, porque hay mucha gente que puede decir, bueno, ¿es cierto eso que hemos dicho al principio, que se dijo en la publicidad de este programa? ¿Es cierto que antes de nacer podremos llegar a saber que moriremos a una cierta edad o que padeceremos enfermedades concretas y cuándo las padeceremos? ¿Eso es verdad? Sí, es posible. Es posible. Eso es posible, pero yo no lo plantearía de esa manera. Yo creo que saber todas esas cosas plantea una angustia que es innecesaria a los mortales. Bueno, pero usted dígame solamente si es posible. Luego ya le preguntaré yo por la angustia. ¿Es posible o no es posible? Hoy es posible para algunas, no para todas. Imagínese. Hoy para algunas es perfectamente posible determinar en familias afectadas que van a padecer esa enfermedad, esa descendencia. Eso es perfectamente posible. Por ejemplo, corazón, enfermedades mentales, porque sepamos que en nuestra familia ha habido mucha gente que haya muerto de un infarto de corazón, de miocardio, o que ha habido trastornos mentales. ¿Podemos saber si eso lo llevamos nosotros también en nuestro futuro? La pregunta es buena y la acepto. Esas son enfermedades polifactoriales, es decir, que intervienen en principio varios diferentes genes para producir la enfermedad. Esto es lo que se piensa ahora con los conocimientos científicos que tenemos. Por lo tanto, sería un poco complicado hasta que no sepamos los genes, todos los genes que intervienen, que a lo mejor son 20, y bueno, eso va a ser bastante complicadillo. Predecir eso en esos casos específicos es difícil. Yo lo veo bastante difícil. En cambio, lo que sí es posible es para todas las enfermedades que sean monogénicas, es decir, que una simple mutación en un gen va a causar la enfermedad. Puede ser dos genes distintos. Una mutación en un gen A produce esa enfermedad y una mutación independientemente en el gen B también va, es decir, una alteración. Cuando hablo de mutación estoy hablando de alteración, de falta de normalidad en el gen. Eso es lo que estoy hablando. Pues genes distintos pueden producir la misma enfermedad. Hay varios casos. Una enfermedad ahora mismo, la esclerosis tuberosa, es una enfermedad gravísima del sistema nervioso. Pueden producirla mutaciones en 4 genes distintos. El Alzheimer, que todo el mundo ha oído hablar. El Alzheimer, ahora mismo ya hay 4 genes también descritos, distintos, que se sabe dónde están y que producen esa enfermedad. Alteración en uno, en el otro o en el otro. Evidentemente, perdona. El Alzheimer, por ejemplo, si se conoce, ¿se puede tratar? ¿Hay una terapia en ese sentido? Hasta ahora no hay una terapia de sustitución, pero aquí hay doctores que podrán responder mejor que yo a esa pregunta, pero no es una terapia paliativa. Bien, después, por ejemplo, la gente siempre que se habla de enfermedades se pregunta, ¿qué pasa con el cáncer y con el SIDA? ¿Pueden encontrar solución en la genética? ¿Es a mí? Sí, sí, a usted de momento. Me vas a pagar mucho después. Es evidente que el cáncer... Bueno, a lo mejor el doctor Barry quiere... Yo le pediría a Felipe que deslindar lo que es el campo de la genética y el campo de la biología molecular. Es decir, la genética no creo que ofrezca en este momento una solución para el tema del cáncer o el tema del SIDA, pero lo que sí es evidente es que hoy en día la biología molecular ofrece un abanico de posibilidades de conocimiento o de diagnóstico al menos, que es lo que va a abrir el camino con toda seguridad, ¿no? Bueno, las dos cosas se confunden ahí, la genética molecular y la biología molecular, la verdad es que se confunden, esa es la verdad. Y bueno, si entramos, sería una cosa muy larga, sí, sería una cosa un poco larga. Lo que sí debe quedar claro, porque eso creo que las ideas no están claras, es que el cáncer también es una enfermedad genética, no es transmisible, esa es la diferencia con las otras enfermedades hereditarias, pero que es debida a alteraciones de genes. Y
Alguien lo oí el otro día decir, y no tengo por qué señalar, pero me decían que habían dicho que el cáncer no es una enfermedad genética. El cáncer es una enfermedad genética, clarísimamente. Ahora ya hay identificados 20 genes como mínimo que son causantes, alteraciones en esos genes, en uno o en dos o en más, son causantes de tumores. Que luego el ambiente interviene, que si uno está cerca de una línea de alta tensión, ¿tiene uno más riesgo de padecer el cáncer? Sí, porque va a producir mutaciones de esos genes que alterados producen la enfermedad. Y debo decir que también ahí se puede hacer un diagnóstico, si no prenatal, porque claro, es una enfermedad que es una enfermedad no hereditaria, pero sí se puede hacer un diagnóstico predictivo. Y debe de recomendarse, y también deben las señoras irse a hacer controles que ahora ya se pueden hacer, si uno tiene predisposición a tener un cáncer de mama o de otra cosa, porque hay genes que han sido ya descubiertos, que alterados permiten, digamos, aumenta el riesgo de padecer un cáncer. Eso no quiere decir, vamos, creo que se debe de hacer esa predicción en cierta manera, en fin, que el médico debe, sobre todo si hay en la familia, que también hay, claro, cánceres hereditarios, propensión a cánceres hereditarios. Hemos hablado del SIDA, pero del SIDA no me ha dicho nada. No, el SIDA yo creo que la genética es biología molecular, ahí sí venimos a apreciar. Y hay otras cosas, hay la inmunología, ya la genética, y la genética ha dicho todo lo que tenía que decir en el SIDA, por decirlo de alguna manera. Lo ha secuenciado ese animalito, pues ya se conoce completamente bien el ADN de ese animalito, y ahora son ya biólogos, bioquímicos, fisiólogos, clínicos, los que deben de intervenir en ese asunto. Vamos a llegar a los límites, porque evidentemente estamos hablando de asuntos que en muchos casos se estremecen, porque figúrense la pregunta, ¿no? Imagínense que usted va a un médico y dice, doctor, quíteme una célula del pie o del hígado, esto es que voy a decir, parece una locura, pero está publicado, quíteme una célula de mi pie o de mi hígado y saque de esa célula un ser idéntico a mí. Eso ya comprendo que encima de la mesa suena como una bomba, pero eso ustedes lo han leído, saben que se ha dicho, eso es factible. Cuando el doctor Moreno ha hecho ja, ja, ja a la pregunta que yo le hacía, esa pregunta, la verdad es que la hacía precisamente para poner encima de la mesa los límites que quizá deban de establecerse en los trabajos científicos. Doctor Moreno, no estaba queriendo, digamos, hacer una locura, aunque efectivamente lo he leído en alguna parte y probablemente algunas de las personas que estén viendo la televisión también. Existen, hay que poner esos límites, hay que poner barreras. Severo Ochoa en muchas ocasiones decía, yo no pondría límites a todo lo relacionado con la ciencia, pero en cambio hay gente que piensa que sí hay que ponerlas. ¿Cuál es su opinión? Vamos a ver, empecemos por el doctor Barry, porque eso es una opinión supongo que de los tres. ¿Sí o no a los límites? Yo creo que sí, que hay que limitar la aplicación de la ciencia y la aplicación del progreso. Es decir, para mí el progreso será siempre bienvenido, siempre que sirva para resolver algo que afecte para un problema, para curar una enfermedad o algo que está creando un malestar o una vida difícil a una persona o a un grupo de personas. El progreso, por el progreso, la pirueta científica, yo creo que no tiene ningún, para mí personalmente no tiene ningún interés. Doctor Herranz. Bueno, evidentemente yo creo que hay límites muchos a la ciencia. El dinero no llega. La ciencia puede consumir todo lo que se hubiera disponible y además crecería de un modo exponencial. La posibilidad de crear laboratorios, la cantidad de problemas ignorados, hace que la cantidad de gente, de investigadores que pudieran incorporarse a un movimiento, por ejemplo, el proyecto Genoma, puede consumir centenares de millones de dólares y podría emplear a mucha gente. Claro, se está esperando a que se disponga de máquinas especiales de secuenciación para hacerlo muy barato y muy rápido, pero son empresas que no tienen límite y la capacidad de dinero. ¿Dónde gastar el dinero? Es una cuestión de prioridades. La política científica va señalando objetivos. Es decir, el dinero limita las posibilidades de trabajar. Pero a mí me parece que hay límites éticos. Hay conocimientos, se preguntaba ahora, o por lo menos respondía finalmente, que prácticamente no hay conocimientos, pues así, sucios, manchados, malignos. Evidentemente, se dice que son las aplicaciones. Yo creo que también hay áreas de conocimiento que son prohibidas. Estudiar, por ejemplo, la resistencia del ser humano a la violencia física, ver cuánta fuerza física, es decir, de agresión, eso, pero por sí es destructivo.
Tenemos en ciencia, la Asociación Médica Mundial ha creado la declaración del Helsinki, después de la Guerra Mundial, la declaración de Nuremberg, para decir que existen modos de investigar, problemas a investigar. Yo creo que hay áreas del ser humano que son sagradas, ante las cuales hay que estar, no sé, más bien con la veneración que no con la curiosidad destructiva. De tal manera que creo que hay un acuerdo bastante general de campos que no deben ser invadidos. Pero fuera de eso, a mí me parece que la ciencia necesita la libertad de investigación y es tremendo un hecho. Y es que, claro, muchas veces los grandes progresos, los sumamente prácticos progresos, vienen de los estudios, no sé, más teóricamente, no sé cómo decirlo, estratosféricos, alejados de la realidad, donde se aclara un modo fundamental de ser de las cosas que tiene después una aplicación arrolladora. Es muy difícil. Yo creo que con los animales hay que tener piedad, hay que tener humanidad. Con los seres humanos es exactamente lo mismo. A mí me parece que el respeto a las personas obtenido mediante el consentimiento informado, a fondo, sin engaño, es muy importante, porque claro, hay un límite de la investigación que es el abuso y el cobayismo humano, el convertir a un ser humano en un objeto en vez de expresarle siempre como una persona. Hay una ley en España, una de las leyes, considerada una de las leyes más avanzadas del mundo, la ley concretamente de reproducción asistida. Y en esa ley, su ponente Marcelo Palacios es muy, vamos, no concretamente que lo diga en la ley, pero él, hablando con él es muy claro, dice hay experimentos que deben ser prohibidos y así lo especifica nuestra ley. Lo que pasa es que evidentemente hay una competencia feroz, ustedes lo saben, entre los laboratorios del mundo entero, entonces ¿quién para esa competencia? Eso es muy difícil y hay mucha gente que dice ¿y por qué no seguir investigando? Volviendo al principio del programa, ¿por qué no seguir con el tema que han empezado los americanos? Doctor Moreno, para usted ¿hay límites? Sí, sin duda ninguna hay límites y bueno, yo creo que estoy en la misma sintonía de mis dos colegas en este sentido. Volviendo al experimento americano, antes creo que lo evoqué en un momento. La pretensión de los americanos, lo que dicen ellos, son declaraciones suyas, es que como sabían que eso no iba a ser más tarde implantado, puesto que era inviable, hago ese experimento. Es estúpido. Yo encuentro que eso es bastante estúpido, hacer un experimento de ese tipo. Yo me pregunto sobre las intenciones realmente, y no quiero hacer juicios de intención terribles, pero sí me puedo preguntar sobre las intenciones detrás de eso. Porque otro va a venir al lado, quizá ya no ellos, pero otro puede venir al lado y puede hacer el mismo experimento con viables ahora y ya sin esos problemas. Entonces, es evidente que los mismos científicos deben poner, yo creo que es una cuestión realmente ética muy importante, poner límites a la investigación que se hace, pensar en las consecuencias que puede tener esa investigación y, a partir de ahí, tomar decisiones, hasta aquí he llegado, pero aquí no puedo ir más adelante. Hay un caso que yo me complazco ahora mismo en recordar, es el caso de Jacques Testard, el que hacía precisamente, justamente fecundación in vitro en Francia, un magnífico profesional, y que había hecho ya no sé cuántas, yo no lo sé cuántas, trabajando en un hospital público en Francia. Bien, y un buen día dijo, no más, porque esto no sé dónde me lleva, y abandonó el experimento sobre embriones humanos. Lo abandonó porque dijo, esto me lleva no sé dónde, y abandonó definitivamente. Lo ha escrito en 1 o 2 libros ya, que desgraciadamente yo no he leído, pero en fin, supongo que son muy interesantes. Pero me parece que no está tan claro todo eso, ¿no? ¿De qué? Si no es ahora el momento de alargarnos en saber lo que ha hecho Testard o no, pero y usted lo sabrá mejor, quiero decir que no parece que esté tan... Creo que Testard es una autoridad, aparte de un gran amigo, es un gran biólogo, su equipo fue el responsable de los primeros nacimientos obtenidos tras fecundación in vitro en Francia, y Testard, lo único, su planteamiento no es que abandone el trabajo en técnicas de fecundación in vitro, sino que su posicionamiento es de cautela, claro, como yo creo que suscribimos muchos de los que trabajamos. Supongo que lo mismo que tendría usted, ¿no? Exactamente. Esos problemas morales usted los ha tenido en su trabajo, exactamente igual. Por supuesto, yo creo que el médico no es una máquina de curar, yo creo que ni de diagnosticar. El médico, cuando está ante un problema, está ante un paciente, y hay una relación médico-paciente que modula
los pensamientos que cada uno tiene. Y entonces el médico muchas veces tiene que hablar o oír algo que va contra su propia convicción o contra su propia creencia, pero tiene que aceptar que aquel paciente está hablando desde su propia perspectiva y respetarlo, por supuesto. Ya. Pero perdona, un momento, un inciso. Yo creo que hay que poner límites, no solamente que unos los que se pone uno individualmente, pero que para eso existen los comités de ética y para eso hay que hacerlos. Hay Claro. que poner realmente límites a ciertos tipos de experimentación. Bueno, yo creo que hay, es decir, para aclarar muchas cosas, se han hecho comités de ética, de investigación. No debería hacerse investigación sin haber consultado antes del comité de ética, que puede tener una composición muy variable de teólogos, juristas, biólogos, gentes de la calle, cuando la aplicación es el ser humano. Hay problemas ahí que tienen, yo creo, mucho interés en resolver y negar el apoyo a investigaciones, primero, porque están mal planteadas. Un límite de la ética de investigación es que un trabajo esté insuficientemente planteado, que metodológicamente sea deficiente. Pero me parece, no sé, una regla fundamental es el respeto a las personas. Y esto en los hospitales a veces se olvida y se hace investigación sin pedir autorización, sin permitir que la gente participe voluntariamente, que es un mérito moral fundamental. La gente tiene derecho a participar y a contribuir al desarrollo de la ciencia, y yo creo que eso no puede ser, no sé, es despojado de la gente. Ha pedido la palabra. Sí, por favor, muy brevemente, que estamos terminando. Muy brevemente. Yo simplemente a nivel de ética, yo creo que a lo largo de la historia se han planteado, lo mismo que está planteando aquí se ha planteado en el caso de la bomba atómica, en el caso de los científicos que estaban haciendo la bomba atómica. Es decir, quizás en una situación política estable nuestro planteamiento moral es uno, y en una situación inestable, como puede ser una guerra, nuestro planteamiento moral es otro. Es decir, nadie podía pensar a Einstein o a Bohr o a Feynman que su conocimiento del átomo podría dar lugar a la doble vertiente, es decir, a utilizar para lanzar bombas atómicas o para generar energía eléctrica. Lo mismo creo que puede suceder aquí, es decir, la situación política actual, creo que cualquier científico, es decir, los que estamos dentro de la investigación, nuestra ética y nuestra moral podría llevarnos a decir, vamos a parar aquí. Pero en una situación política mucho más inestable, quizás el límite no está tan establecido y se va a saltar ese límite en unas circunstancias X. Es decir, yo creo que la moral y el hombre, cuando le pones unos extremos, no está tan claro dónde llega. Por ejemplo, hay un asunto relacionado con lo que hemos hablado esta noche, es el libro secreto, que son nuestros datos genéticos, los datos genéticos de cada individuo. Y lo digo porque la verdad es que es casi como un techo de cristal, que es el que tenemos encima nuestro, ¿no? La pregunta sería, doctor Barry, por ejemplo, ¿llegará un día en que esos datos genéticos, obtenidos, por ejemplo, en un chequeo médico habitual, puedan ser utilizados a efectos, por ejemplo, de un contrato laboral o de una póliza de seguros o de un seguro médico? Yo creo que esto me parece aberrante si esta información se obtiene sin que aquel paciente o aquella persona conozca que se está obteniendo esta información. Y me parece aberrante también que en base a estos datos se seleccione a personas normales, pero con la información extraída acerca de datos de carácter que se puedan obtener en un, yo no diría en un chequeo normal, pero en un mapa génico se podrían obtener información en este sentido, pero yo creo que en el derecho quizá único sería para aquellas familias que presentan anomalías que pueden ser diagnosticables por la alteración de un solo gen o por la alteración cromosómica que se puede plantear en distintas generaciones, o en individuos que voluntariamente quieran someterse a En todo caso, fíjese que en Estados Unidos ya ha habido gente que ha perdido su trabajo, y eso tomemos buena nota, porque han sido conocidos sus condiciones, sus genes, ese mapa genético, ese libro secreto, y eso les ha hecho salir de un trabajo. Quizá llegará un momento en que digamos lo contrario del título de este programa: no queremos saber. ¿Eso va a ser posible, doctor Moreno? Bueno, de nuevo, es que lo de los datos genéticos es evidente, es una realidad que, bueno, que ahí vienen de nuevo los comités de ética y los comités legales que impidan hacer estas cosas. Es evidente que en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, yo creo que en otros sitios, ya ha perdido la gente el trabajo por ser portador de una enfermedad que se sabe que esa enfermedad va a evolucionar y que más tarde va a traer problemas, habrá que pagar seguros, será un trabajador que estará enfermo muy a menudo, etcétera, etcétera. Eso
lo que hay que asegurar es la confidencialidad de esos resultados. Esos resultados, los datos genéticos así globalmente, no pueden estar al acceso de cualquiera. Son datos confidenciales que tienen que ser mantenidos, y toda ruptura de esa confidencialidad por motivos, laborales o cualquier otro. Económicos, o sea, no debe ser absolutamente tolerada y debe ser castigada, diría yo. No queremos saber. Imagínense que diga la gente, no queremos saber. Hombre, yo creo que es siempre mejor saber, ¿no? Siempre mejor saber. Lo que pasa es que el conocimiento siempre se puede utilizar o bien o mal, esto lo sabemos. Aquí se ha citado el ejemplo de la bomba atómica. El asunto, a mí me parece que pasa, por ejemplo, con los seguros. Yo creo que hay una obligación. En la ciencia, el conocimiento crea deberes morales. Y uno no puede defraudar al seguro ocultando una realidad que conoce, pero tampoco el seguro tiene la obligación de tomar una gota de sangre, hacerla analizar y rechazar por alguna razón. Yo creo que la ciencia tiene que elevar el nivel moral y que no puede hacer de la gente lo que sea, unos bandidos que se ocultan, que están tratando de dominar o de engañar. Tenemos que terminar. Sí. No, un segundo para contestar o añadir algo a lo que decía Gonzalo. Yo creo que hay que saber, porque sobre todo si de este saber se pueden derivar una serie de consejos sobre qué tipo de vida tiene usted que llevar, qué dieta tiene que llevar para evitar padecer alguna enfermedad que realmente nos preocupe. Ese es pues el futuro, ¿no? Saber. Así que seguimos queriendo saber. Nosotros queremos terminar este programa con una frase, con unas palabras del profesor Severo Ochoa, a modo de recordatorio de este hombre tan importante para nuestra sociedad, para nuestro país. Unas palabras que le dijo a mi compañera Pilar Urbano en una entrevista. Las tengo escritas porque de memoria no me acordaría y son preciosas. Le dijo: no tengo ni una sola respuesta para nada de lo que de verdad me interesa. Puedes escribir bien grande que soy un extraño sabio, un sabio que no sabe nada. Eso le dijo Severo Ochoa a Pilar Urbano. Con estas palabras terminamos, diciéndoles que la próxima semana el tema que vamos a tratar en Queremos Saber es el tema de los objetores de conciencia, los insumisos y, en definitiva, el servicio militar. ¿Por qué hay cada vez más chicos en España, más personas, más hombres que se niegan a hacer la mili? Si usted tiene buenos recuerdos o tienes buenos recuerdos de tu paso por el servicio militar, llámanos. Si los tienes malos en el sentido también de que esos recuerdos son malos, llama también o escribe. Y sobre todo contamos con vuestros testimonios. La verdad es que no podríamos hacer ese programa sin personas que estén a favor y en contra del servicio militar. Objetores, insumisos y gente que no quiere ir al servicio militar, junto a personas que por el contrario lo defienden. Eso será la próxima semana. Gracias, buenas noches.